Desarrollar ejercicios de densidad eh, partiendo de estas fórmulas es relativamente fácil. Entonces vamos a mirar un par de ejemplos. No los voy a escribir acá en la pantalla, entonces se los dicto y lo resolvemos aquí en, en la pantalla. Pero el texto del ejercicio ustedes lo copian. Entonces, ejemplo primero o ejemplos primero. Determine la densidad de una barra de hierro. Determine la densidad de una barra de hierro cuya masa es de 160 gramos, cuya masa es de 160 gramos y su volumen de 20,35 centímetros cúbicos. Y su Qué pena, volumen, cuya masa es de 160 gramos. 160 gramos. Y su volumen, coma, de 20,35 centímetros cúbicos. 20,35 centímetros cúbicos. Listo, eso es todo. Entonces, lo primero que hacemos siempre, y para resolver cualquier ejercicio, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es determinar cuáles son los datos que me está dando el problema, ¿cierto? En este caso, el ejercicio me dice determine la densidad. Entonces, lo primero que escribo acá es que la densidad no la conozco, es lo que voy a hallar. De una barra de hierro cuya masa, entonces me están dando el valor de la masa de la barra de hierro, es 160 gramos, ¿cierto? Una masa de 160 gramos. Y me dicen que el volumen es igual a 20,35 centímetros cúbicos. 20,35 centímetros cúbicos. Listo. Entonces, esos son los datos que me está dando el problema y lo que me está pidiendo determinar. Enseguida, entonces, para hallar densidad, la fórmula me dice que densidad es igual a masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Entonces, esto va a ser igual. Tengo el valor de la masa, tengo el valor del volumen, simplemente escribo, reemplazo por los datos. 160 gramos, que corresponde a la masa, dividido en 20,35 centímetros cúbicos, que es el valor del volumen. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí el valor. Listo, Keiner. Entonces nos da el resultado de dividir 160 en 20,35. Solamente vamos a tomar dos cifras decimales. Entonces 7,86 gramos, siempre deben ir las unidades, gramos sobre centímetro cúbico, que es la unidad de densidad. Gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, fíjense que resolver ejercicios o hallar la densidad de un material es muy fácil. Simplemente dividimos el valor de la masa en su correspondiente valor de volumen. Recordemos que la densidad es una propiedad específica. Es decir, que así como yo tengo acá 160 gramos de hierro, si tuviera 500 gramos, 1000 gramos, obviamente ocupando otro volumen,
siempre la relación va a ser la misma, es decir, que la densidad del hierro siempre nos va a dar el mismo resultado, independientemente de la cantidad que tenga. Al tener más masa, pues va a ocupar un mayor volumen. Si tengo menos masa, va a ocupar un menor volumen, pero la relación masa-volumen siempre me va a dar el mismo valor para la misma sustancia. ¿Ok? Entonces tomamos el apunte de la resolución del ejercicio y ya hacemos otro ejemplo. El segundo ejemplo, entonces, dice así. ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es la masa de 40 centímetros cúbicos de etanol? ¿Cuál es la masa de 40 centímetros cúbicos de etanol si su densidad, si su densidad es de 0,79 gramos sobre centímetro cúbico? Si su densidad es de 0,79 gramos sobre centímetro cúbico. Repito, ¿cuál es la masa de 40 gramos, perdón, de 40 centímetros cúbicos de etanol si su densidad es de 0,79 gramos sobre centímetro cúbico? Si su densidad es de 0,79 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, vamos entonces, igual que en el caso anterior, a escribir los datos del problema. Entonces me dicen que voy a determinar la masa, es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la masa de 40 centímetros cúbicos de etanol? Ese 40 centímetros cúbicos me están hablando de qué? Volumen. Del volumen. Perfecto, muy bien. Ok, Laura, 40 centímetros cúbicos es el volumen. Y me dicen que además tiene una densidad de 0,79 gramos, 0,79 gramos sobre centímetro cúbico. Listo. Ya tengo entonces los datos que me está dando el problema. Me dicen entonces determinar masa. Busco la fórmula de masa y la masa es igual a la densidad por el volumen. Verifico, tengo los datos, entonces simplemente reemplazo. Masa es igual a 0,79 gramos sobre centímetro cúbico por el volumen, que son 40 centímetros cúbicos. Cancelamos centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y hacemos la operación. Entonces 0,79 por 40, muy bien, Keiner, nos da 31,6 gramos, ¿cierto? Ya nos dio, ya verificamos que al cancelar centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, el resultado nos debe dar en gramos, que son unidades de masa. Entonces, fíjense que es muy únicamente debemos tomar los datos que nos da el ejercicio y reemplazar, utilizar la fórmula que corresponde según lo que me están preguntando. Si me preguntan masa, si me preguntan volumen, si me preguntan densidad.
¿Alguna inquietud hasta aquí? Ok, entonces tomamos el dato, los que están terminando de tomar el apunte de la resolución del ejercicio y ya pasamos a hablar de lo último que tenemos en cuenta para clasificar materiales. Mientras van copiando, entonces yo voy haciendo la retroalimentación. Entonces, lo primero que mencionamos fue si es elemento, si es compuesto o si es mezcla, ¿cierto? Es decir, sustancias puras o mezclas. En segundo lugar, hablamos de los estados de la materia, si esa sustancia se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso. En tercer lugar, mencionamos sus propiedades, tanto generales como específicas. Entonces, las generales dijimos que eran comunes para toda la materia y las específicas que son particulares para cada sustancia y que me permiten diferenciarlas porque son propiedades constantes, son propiedades que no cambian. Entre ellas, la densidad, que es la que tenemos aquí en este momento, y cuyas fórmulas también aparecen en pantalla. Entonces debo tener presente que la densidad es la relación entre masa y volumen, siempre masa sobre volumen, y que también a partir de esa ecuación puedo determinar la masa como densidad por volumen o el volumen como masa sobre densidad. Ok, ya todos tomaron el apunte. ¿Falta alguien? Ok. Lo último que nos permite también identificar o clasificar los materiales son precisamente los cambios que presenta la materia. Vamos a borrar aquí. Bien. Los cambios que presenta la materia. Básicamente se distinguen dos tipos de cambios en la materia. ¿Alguien recuerda cuáles son esos tipos de cambios? Profe, pues no es de gaseoso, de líquido a gaseoso o de sólido gaseoso y así gaseoso. Bueno, esos son cambios de estado, ¿sí? Cambios de estado que están incluidos dentro de los cambios de la materia. Bueno, Juan Esteban, uno de los cambios son cambios físicos. Muy bien. ¿Y los otros cuáles son? Químicos. Perfecto. Muy bien. Entonces tenemos que en la materia hay dos tipos de cambios, los cambios físicos y los cambios químicos. Vamos a hablar entonces de cada uno de ellos y empezamos por los cambios físicos. Los cambios físicos modifican el estado, modifican las propiedades de la sustancia, su tamaño, su forma, ¿cierto? Pero no modifica la naturaleza interna de la sustancia. Es decir, a pesar de que yo genere cambios, la sustancia al final va a seguir siendo la misma. ¿Sí? La sustancia al final va a seguir siendo la misma y no me va a generar sustancias nuevas. Internamente va a seguir siendo la misma, es decir, yo no voy a alterar la composición de una sustancia cuando estoy ejerciendo un cambio físico sobre ella, ¿sí? Entonces puedo modificar el estado, puedo modificar sus propiedades externamente, pero nunca puedo modificar la naturaleza interna de la sustancia, por lo tanto no la voy a transformar en otra, sino que va a seguir siendo la misma. Hay tres características importantes que debemos tener presente de un cambio físico, que está dentro de lo que les acabo de mencionar. Entonces, primero es que no alteran la naturaleza de las sustancias. Es decir, ella sigue siendo la misma sustancia. En segundo lugar, son reversibles, ¿sí? En algún momento yo puedo volver a obtener la misma sustancia si modifique alguna de sus propiedades. Y en tercer lugar, no producen sustancias nuevas. No producen sustancias nuevas.
Entonces, en un cambio físico, nunca voy a generar una sustancia diferente a la que ya tengo. La puedo cambiar, la puedo modificar, pero no voy a obtener ninguna sustancia nueva. Entonces, aquí tenemos una serie de ejemplos donde debemos determinar si efectivamente son cambios físicos o no. El primer ejemplo nos dice fundir hielo. Fundir hielo. Fundir hielo implica cambiarlo de estado, ¿cierto? Pasarlo de estado sólido a estado líquido. Eso es básicamente fundir hielo. Ahora, ¿eso sería un cambio físico o no sería un cambio físico? Sí, profe. Sí, señor. Ok, sí es un cambio físico. ¿Por qué? Porque el hielo básicamente es ¿qué sustancia? Agua. Agua, ¿cierto? Es agua en estado sólido. Lo único que es esa agua, aumentarle su energía cinética hasta convertirla en estado líquido, pero sigue siendo agua. Por lo tanto, este es un cambio físico. Cortar papel, ¿será un cambio físico? Efectivamente, es un cambio físico. ¿Por qué es un cambio físico? Porque yo estoy cambiando su tamaño, pero no estoy cambiando la esencia. Sigue siendo papel en trozos más pequeños porque la materia es distinta, pero sigue siendo papel. Por lo tanto, el cambio es físico. Si yo enciendo un fósforo, ¿el cambio es físico o no lo es? No lo es. ¿Por qué no es un cambio físico, Juan Esteban? Ujú. Bueno, dice Keiner que sigue siendo fósforo. No, es que por eso estoy preguntando, encender el fósforo, no tener un fósforo, porque si yo tengo un fósforo ahí no le he hecho nada, no he ejercido ningún cambio sobre él. Pero si yo enciendo el fósforo, ok, se quema, dicen, se quema. Me va a generar una sustancia nueva, porque ustedes ven que se desprende un gas, que es dióxido de carbono. Ahí estoy generando una sustancia nueva. No es reversible. Fíjense que el encender un fósforo no es reversible porque yo después no puedo obtenerlo como estaba. Yo no puedo devolverme y dejar el fósforo como estaba al inicio. Entonces, no no es reversible. Y además estoy alterando la naturaleza química de la sustancia porque lo que tenía al inicio ya no está. Lo que tenía al inicio ya no está. Entonces, esto no es un cambio físico. Prender un fósforo no es un cambio físico. Disolver azúcar en el café, ¿eso será físico o no será físico? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué es físico? ¿Por qué es físico? De eso, dice Juan Esteban que cree que no. ¿Por qué crees que no es físico, Juan Esteban? Profe, porque desaparece su forma más no su esencia. No es reversible. Bueno, Ronald, no te entendí. No porque el azúcar se disuelve, entonces no es físico porque el azúcar se disuelve, me dicen acá. Profe, pero es raro porque, o sea, yo digo que sí porque el hielo también se disolvió, o sea, se derrite, entonces el agua, porque el azúcar, ¿por qué no? Ok, Yo digo que sí, profe. cambia. Yo digo que sí. Si es físico, ¿por qué, Brian? Pues porque el azúcar se disuelve, o sea, se vuelve, o sea, como que se combina con el café, ¿no? Entonces, pues se vuelve líquido. Pero queda azúcar con café y no azúcar. Entonces, Pero es que de sí es igual manera físico. lo Ajá, puedo y genera una revertir, nueva sustancia. lo puedo revertir.
porque digamos, Ok. hirviendo el café hasta, no sé, hasta que se Y hierva, si luego se puede decir así, mi va a pregunta es quedar una como Ujú. el sola. ¿Usted café. cómo va a sacar el azúcar del café? Le estoy diciendo, hirviendo Por el Porque café evaporación, hasta que se hierva y se dice Brian. evapore. Exacto, por evaporación. Ronald también nos dice que cambia su forma, pero no su esencia. Pues resulta que disolver azúcar en el café sí es un cambio físico. Y Brian tiene la razón. Se puede volver a obtener el azúcar por separación por métodos físicos, en este caso la evaporación. Lo que pasa es que es algo que no es muy común. Nosotros pensamos en evaporación cuando tenemos sal y agua, pero es exactamente lo mismo. Tenemos azúcar y café, ¿cierto? Se hace un proceso físico y separo el azúcar del café, pero fíjense que el azúcar no deja de ser lo que es ahí, porque es una mezcla. Y en las mezclas no hay reacción química, ¿sí? En la mezcla no hay reacción química y una de las características que tienen las mezclas es que las podemos separar por métodos físicos. Entonces yo sí puedo separar el azúcar del café. Por lo tanto, este cambio es físico. Sí, claro, se puede confundir. No, no pierde su esencia, exacto, Ronald. No pierde su esencia. La estructura química del azúcar sigue siendo la misma, ¿sí? Sigue siendo la misma. En este caso, la sacarosa, tenemos los mismos 12 átomos de carbono, los mismos 22 átomos de hidrógeno y los mismos 12 átomos de oxígeno que tiene la sacarosa. Entonces, en este caso, yo eh, sí puedo, se me fue, devolver a la sustancia inicial. Entonces no altero la composición química, no altero la naturaleza de la sustancia y en esa medida el cambio es físico. Bueno, vamos aquí. Estirar una goma, una banda de caucho. ¿Eso qué será? ¿Físico o no será físico? Físico, 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 profe. físico. Ok, perfecto. Es físico. Claro, porque pues al momento en que yo quito la presión, pues él vuelve a su estado original. Esa es una propiedad de los sólidos que se llama elasticidad, ¿cierto? Romper una piedra, ¿es físico o no es físico? Físico. Físico, físico, profe. Es físico. Claro, porque yo rompo la piedra, pero sigue siendo igual, o sea, sigue siendo en esencia piedra, lo mismo, ¿cierto? Tiene los mismos componentes, solamente que cambie de tamaño. Es como cortar el papel, es lo mismo. Y hervir agua, Físico, profe, físico. Físico. No, hervir ¿ok? agua no es físico, ¿no, profe? ¿Por qué no es físico, Valentina? Profe, porque si se herve, no vuelve a su forma. Ah, bueno, sí, sí vuelve. No, no he dicho nada, profe. Profe, Es pero si se exactamente evapora. lo mismo que pasa, sí, se evapora, pero es lo mismo que pasa cuando fundo hielo. Voy a tener agua, pero en estado de vapor, vapor de agua, pero sigue siendo agua, solo que en estado gaseoso, ¿sí? No deja de ser agua, solo que es vapor de agua. Lo que pasa es que como no lo recojo, pues se va a mezclar con los otros gases del aire, pero es vapor de agua, ¿sí? Se mezcla con los gases del aire si yo simplemente la evaporo, se mezcla con los gases del aire, pero no pierde su esencia, no deja de ser agua. Entonces, fíjense que hay muchos cambios que nos pueden llegar a confundir, pero lo importante es, cuando yo analizo la situación, la sustancia deja de ser lo que era. Si deja de ser lo que era, entonces no es un cambio físico. Si sigue siendo lo que yo tenía, así sea en otro tamaño, así sea en otra forma, así sea en otro estado de la materia, va a ser un cambio físico. Bueno, entonces tomamos el apunte de lo que son los cambios físicos, las características que son esas tres que les escribí acá y escribimos los ejemplos, no hagamos los dibujos, solamente ejemplo, fundir hielo, cortar papel, disolver, ¿sí? Solo los que quedaron con chulito, los que sí son cambios físicos. Ok, tomemos ese apunte por favor. Vamos a hablar ahora de los cambios químicos.
Entonces, con respecto a los cambios químicos, pues van a tener las características contrarias a los cambios físicos. En este caso, me debo fijar que la sustancia que yo tengo inicialmente se transforme en una sustancia nueva, en una sustancia diferente. Entonces, en primer lugar, se altera la naturaleza química de las sustancias. En un cambio físico se altera la naturaleza de las sustancias. ¿Listo? En segundo lugar, son irreversibles. Yo no puedo volver a tener lo que tenía al inicio. Son irreversibles. Y en tercer lugar, entonces, se producen sustancias nuevas. Siempre se van a producir sustancias nuevas. Entonces, son como las cosas que debo tener en cuenta cuando voy a analizar si un cambio es químico o es, ¿sí? Entonces, las características entre uno y otro son contrarias. Entonces, tenemos en primer lugar aquí para revisar la fotosíntesis. ¿Por qué la fotosíntesis es un cambio químico? ¿Quién me dice por qué la fotosíntesis será? Porque en el proceso del dióxido de carbono es convertido en oxígeno. Ok, bueno, el dióxido de carbono y el agua, que son los que ingresan a la planta, ¿cierto? Aparte de las sales minerales, se convierten no propiamente en oxígeno. El próximo año, cuando estén en once, se van a dar cuenta que el oxígeno no es el producto de la fotosíntesis. El producto de la fotosíntesis es la glucosa. El oxígeno es un producto de desecho, ¿sí? Lo desecha la planta, pero realmente lo que se produce es glucosa, ¿sí? Entonces, fíjense que sí, ingresamos unas sustancias y salen otras diferentes. Entonces, por esta razón, efectivamente, este es un cambio químico, cambio químico. Respirar. ¿Por qué Sí, respirar será profe, un es cambio químico, químico? ¿Por qué? porque entra oxígeno y transpiramos dióxido de carbono. Perfecto. Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Entonces hay eh, un intercambio de gases. No es la misma sustancia. Por lo tanto, sí es un cambio químico. Encender un bombillo. Encender, perdón, un bombillo no. Encender un fósforo. Ahí que tenemos un cambio químico. ¿Por qué será un cambio químico? Ok, se produce dióxido de carbono, lo habíamos mencionado en el anterior, ¿cierto? Tenemos una sustancia nueva y aparte de eso, no podemos volver a tener el fósforo como estaba. Sí, Nicolás, se quema y entonces, pues obviamente, eso hace que ya no volvamos a tener el mismo fósforo como estaba inicialmente. Inflar un globo, ¿será un cambio químico inflar un globo? No, señora. No, un cambio químico. Muy bien, Keiner, es un cambio físico, porque yo lo único que estoy haciendo es colocando aire en el globo y en el momento en que el globo no está cambiando su esencia, no está cambiando su forma, yo puedo simplemente sacar el aire y dejarlo como estaba, ¿sí? Y tampoco estoy produciendo nada nuevo. Modelar plastilina. Es un cambio físico, profe. Muy bien, es un cambio físico. Le cambió la forma, pero la plastilina no deja de ser lo que es, ¿cierto? No deja, en esencia, es la misma sustancia siempre. Cocinar un huevo.
Es químico. ¿Por qué es químico? Porque, profe, una vez cocido el huevo ya no hay forma, o que yo conozca, ¿no? No hay forma de volverlo a poner líquido, o sea, como antes estaba. Pero ahí podríamos decir que le estamos cambiando el estado únicamente. O sea, ¿yo estoy Pues, alterando la profe, naturaleza química de la sustancia o no? Nicolás pues dice sí, que los porque ya dos no al está en el tiempo. estado. Bueno, tú lo dices desde el punto de vista de si es reversible. Entonces me dices, yo no puedo volver a tener el huevo como estaba inicialmente. Desde ese punto es químico porque sería irreversible, ¿cierto? Es lo que me estás planteando. Ok, Nicolás, dime por qué químico y físico al mismo tiempo. Bueno, no sabemos qué pasa con el huevo. Ok, bueno, resulta que efectivamente, desde el punto de vista de la irreversibilidad, es un cambio químico, pero los cambios químicos cumplen con todas las características, solamente que a veces como desconocemos la naturaleza de las sustancias, pues no podemos decir, como en el caso de cocinar un huevo, qué es lo que está pasando. Resulta que los huevos tienen unas proteínas. Una de las proteínas que tiene el huevo se llama albúmina. La albúmina sufre un proceso de desnaturalización cuando nosotros le aumentamos la temperatura. Esas proteínas al desnaturalizarse cambian su estructura, cambian em, su forma. En este caso, las proteínas tienen cuatro estructuras diferentes. Entonces, la estructura de la albúmina se altera cuando yo cocino el huevo. Y por esa razón es un cambio químico. Aparte de ser irreversible, al alterarse la proteína, entonces va a generar una sustancia diferente, ¿sí? Y por eso es que es un cambio químico. Y una verja que se oxida o una reja que se oxida, que es lo mismo. Es químico, ¿por qué? Porque una vez oxidada no hay forma de desoxidar eso porque ya pues está en mal estado. Bueno, mal estado no es. Lo que pasa es que se forma óxido de hierro, ¿cierto? Óxido de hierro que es una sustancia nueva. No quiere decir que esté en mal estado. Lo que pasó fue que se formó ese óxido. Que no la queremos ver de esa manera. No, no se puede desoxidar, Ronald. Lo que tú haces es retirar la parte del hierro que se oxidó, pero esa parte que se oxidó tú no la recuperas porque ya se formó una sustancia nueva. Lo que se hace al limpiar es retirar el óxido y dejar el hierro que todavía no ha pasado por proceso de oxidación. Entonces tú limpias el hierro, ¿cierto? Exacto, ya una parte quedó oxidada. Eso se limpia, se quita, se separa el óxido. Pero en sí, lo que se oxidó ya no lo recuperas, ¿sí? Ya no vuelve a ser hierro original como era antes. Eso es lo que sucede. Bueno, entonces fíjense, tenemos ahí los cambios químicos. Entonces tomamos igual el apunte eh, de las características de los cambios químicos y los ejemplos únicamente los que tienen el purito que corresponden a cambios químicos. Bueno,
Listo, chicos. Entonces, con esto damos por terminada nuestra clase de hoy. Ya se nos acabó el tiempo. Entonces, nos encontramos nuevamente en la próxima clase. Que tengan excelente resto de día. Andrés y Sebastián, no se les olvide que ahora más tarde les escribo por el interno. Bueno, Dios los bendiga. Hasta luego, Chao a profe. todos, Hasta luego, profe. chicos. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, que les vaya bien.